Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al último episodio de la temporada de Eurostep. Javier Moreno, ¿cómo estás? Primero de todo. Último episodio, ¿eh? ¿Cómo suena ya eso después de todos estos meses aquí? Pero hoy toca hablar de este final, claro. Toca hablar de lo que toca hablar, de este Valencia Basket campeón de la Liga Endesa, el equipo Taronja, el equipo de Pedro Martínez, pues que no sentenció la final por la vía rápida, pero casi, ganando los dos partidos en Barcelona, mostrando una superioridad, pues yo creo que casi aplastante, con un gran juego coral, con una estrella como Jan Montero brillando por encima del resto. Yo creo que es una de esas victorias en las que no hay discusión posible. Creo que el Valencia Basket ha sido mucho mejor que el Barça. Y encima llegó tras sobreponerse a una derrota en el primer partido de la serie. Yo creo que eso habla muy bien del equipo de Pedro Martínez, al que quizás le podrían venir los fantasmas y ponerse nervioso tras ese 0-1 en contra, pero yo creo que tras el primer partido histórico a nivel de anotación, que llegó con un gran nivel de acierto por ambas partes, pero yo creo que ya lo dijo Xavi Pascual en la rueda de prensa ayer al terminar, ¿no? El Barça necesitaba que el Valencia no estuviera bien, no estuviera especialmente brillante y que ellos estuvieran muy bien. Eso medio pasó en el primer partido, pasó porque el Barça estuvo muy bien y el Valencia estuvo un poquito peor, pero es que nosotros el Valencia ha estado o lo normal o muy bien y el Barça pues no le ha dado. Javier, si te parece hablamos del partido de ayer, del definitivo. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció ese partido en el Palau? Bueno, es un partido que Valencia ha tenido muchas veces esta temporada, ¿no? De que va un poco ahí, pero en cuanto lo rompes se acabó y no puedes llegar. Eso sí que es importante porque quizá el nivel de estos tres partidos, el del segundo, ¿no? Porque fue una gran paliza, sea la Ujú. diferencia real entre los dos equipos, porque Valencia es, lo decimos, ¿no? En Europa ha llegado a la Final Four. Me gustó que Pedro Martínez dijese que salieron reforzados de perder la Final Four porque hay otros equipos, caso por ejemplo del Madrid, que perdió la Final Four y a partir de ahí fue para abajo, ¿no? Y él dijo que fue para arriba el equipo, solo ha perdido un partido en los playoffs. Y yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Esa capacidad para reponerse de la primera derrota que es dura, ¿no? Porque juegas en tu casa con tu afición a final de la CB y pierdes en la prórroga en los últimos segundos. Ujú. Yo creo que habla muy bien del equipo en general, ¿no? De esa mentalidad que tiene, de lo fácil que hace las cosas cuando va un poco bien, no muy bien, sino con un poco bien, creo que Valencia te saca los partidos. Y de Xavi Pascual, ayer me sorprendió que dijo muchas veces en rueda de prensa, hemos llegado hasta donde están nuestras posibilidades, hemos llegado al límite de donde tenemos. Pero es que yo creo que tiene razón, Sí, porque sí, este claro. Barça, es que el Barça llegaba en situación límite, o sea, el Barça tenía rotación de 8 jugadores. Porque, por ejemplo, en el partido de ayer, Fall no juega, Juan y Ujú. Marcos no jugó, Juan Núñez no estaba ni convocado, Sí, sí. Billy Hernán Gómez jugó 3 minutos pues porque tocaba, porque para que entrara alguien. Eh, y yo creo que el Valencia hizo muy bien en no ponerse nervioso después de la primera derrota. Y yo creo, no sé hasta qué punto, eh, eh, el Valencia era consciente de que lo que pasó en el primer partido no volvería a pasar, porque fue un nivel de acierto del Barça, por ejemplo, de nivel triplista, exagerado, insostenible en una serie. Y luego tienes a Ujú. un jugador como Will Clyburn que decide un final de partido con su grandísima calidad, 2 triples, un tapón y manda el partido a la prórroga y allí es un cara cruz que le salió cruz al Valencia y cara al Barça. Pero yo creo que el Valencia era consciente de que si ese partido eh, bueno, al final es una serie, ¿no? Al final, ese 3-1 marca, como tú decías al principio del vídeo, marca muy claramente la diferencia que hay entre estos dos equipos y sobre todo por cómo han ido los partidos, ¿no? El primer partido fue un duelo decidido por un punto en la prórroga y llegó después de que el Barça firmara una actuación histórica igualando récord de triples, sumando, combinándose con Valencia para lograr el partido con más puntos en la historia de los playoffs. O sea, Ujú. fue una victoria histórica y luego en los otros partidos ha pasado lo que ha pasado. Paliza en el segundo, victoria clara en el tercero y victoria también clara en este cuarto. Una victoria que también llegó con el Valencia resistiendo a la irrupción de Kevin Panther, que firmó un grandísimo partido, fue el máximo anotador del encuentro con 26 puntos. Pero yo creo que el Valencia logró ese juego coral,
que arrasó con el Barça. O sea, por mucho que el Barça encontrara la forma de frenar a Montero en la primera mitad, apareció Cam Taylor. Cuando en la segunda mitad apareció Montero, Braxton Key también se sumó. Entonces, claro, el Barça no había mucho más que Panther. Şengeli sí que ha jugado una muy buena serie. Vesely también ha estado ahí, pero es que, claro, Vesely, pobre, es un jugador Sí. que está literalmente retirado. O sea, Satoransky deja al Barça, veremos si sigue jugando, pero también es un jugador que ha jugado poniendo al límite su cuerpo. Si quieres, luego hablamos de las declaraciones que también dan para Ujú. mucho. Lapro también es un jugador que está para su último contrato prácticamente. Entonces hay muchos jugadores del Barça que o sea, creo que hay lo que tú comentabas, ¿no? Xavi Pascual dijo que el Barça llegó en situación límite, pero es que es verdad, y él lo dijo en sala de prensa. Valencia ha llegado a esta final con el lujo de no convocar a Yankuba Sima, de no convocar a Isaac Nogués, de no convocar a López Aróstegui, y esto el Barça no ha podido hacerlo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, es que a los problemas físicos se suma la media de edad, que es un equipo bastante más mayor que Valencia, la falta de ritmo, la falta de explosividad, y que lo que hemos dicho antes, ¿no? Valencia, con que les haga un par de cosas bien, se te encamina en un parcial de 15-0 y se acabó el partido, ¿no? Porque en la primera parte paras a Montero, ya, pero sale Cam Taylor, sale un Braxton Key que ha cambiado totalmente la temporada para Valencia. Y quizá el +30 tanto casi del segundo como del cuarto, no es la diferencia real, pero sí un +10 o un +15, porque es un equipo que físicamente ha llegado muy bien a este tramo final de temporada. Es un equipo que también se exige mucho de ritmo, y eso habla muy bien también del staff, ¿no? Porque un equipo que juega tantas posesiones, que juega tan rápido, que tiene rotaciones tan cortas, llegar a finales de junio a este nivel y que parece que pueden jugar un par de semanas más por el ritmo que mostraban, me parece tremendo. Y es que al final el Barça, yo creo que el tramo final ha sido bueno, ha sido quizá mejor de lo que se esperaba, sobre todo esa eliminatoria contra Tenerife, la contundencia que ha mostrado. Mm. Habría que haber visto, ¿no? Una posible semifinal contra el Real Madrid, cuál hubiese sido ese factor. Y, es que yo creo que Sí, Valencia, es que también hay que tener en cuenta que el Barça se ha plantado en esta final, no voy a decir por suerte, pero casi de forma inesperada. O sea, por nadie otro camino. contaba, nadie contaba con que el Barça estuviera en esta final, porque todo apuntaba a que se encontraría con el Real Madrid, y yo creo que el Real Madrid Sí, habría dominado claramente al Barça. La gran duda que me deja a mí este playoff es qué habría pasado si la final hubiera sido Madrid-Valencia. Entonces yo no sé qué bonito, ¿eh? Pero claro, pues o sea, el Valencia ha logrado incluso que Badio, que ha estado bastante discreto en estos playoffs, pues Omar Moore aparece cuando tiene que aparecer y decide un poquito la final, ¿no? Yo creo que el gran logro de Pedro Martínez, que yo creo que yo soy muy poco de hablar de entrenadores. O sea, no me gusta, a mí a nivel personal no me gusta mucho cuando la gente dice eh, no me gusta tal entrenador, prefiero a tal entrenador, porque normalmente cuando les pregunto por qué, o no me saben responder o me dicen porque ganó tantos títulos, que es una respuesta un poco pobre, a mi parecer. Creo que es importante hablar de Pedro Martínez porque se nota que es un equipo muy trabajado. Yo, por ejemplo, lo noto en un aspecto que puede parecer tonto, pero para mí es muy revelador, ¿no? Hay que ver cómo el equipo, como el Valencia, cuando llegan los 5 últimos segundos de posesión del equipo rival, siempre saltan a 2 contra 1 para complicar el tiro final, ¿no? Esto puede parecer una tontería, pero no hay ningún equipo en Europa que lo haga tanto y tan bien, y sobre todo tan al unísono, ¿no? O sea, que se nota que está trabajado, que se nota que es una cosa que el equipo tiene muy interiorizada, y es un automatismo al fin y al cabo. Entonces, obviamente este es un equipo, por mucho que Pedro Martínez se quiera quitar méritos de encima y Sí. decir que es un trabajo coral y tal, creo que es un equipo que está muy trabajado, es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, es un equipo en el que no hay individualidades, es un equipo en el que las rotaciones están muy marcadas y no hay nada que pueda romperlas, porque todo y todos van al servicio del equipo, y es un gran mérito. Entonces, yo creo que es un, es un premio más que merecido a una temporada más que positiva para Valencia Basket, ¿no? El equipo solamente, entre comillas, tenía la Supercopa,
y terminar sin la Liga Endesa habría sido, yo creo, una grandísima decepción. Yo creo que terminar esta temporada sin ningún título de los grandes habría sido bastante negativo para el Valencia, pero creo que es el grandísimo... puede que sea el equipo que mejor ha jugado baloncesto Sí, de esta temporada y sin duda. sin duda es el gran merecedor de esta Liga Andesa. Sí, y que el mismo Pedro lo ha reconocido, ¿no? Es un trabajo de 2 años, un trabajo de mucho tiempo, que ya la temporada pasada se estaba gestando esa base y ya estaban empezando a mirar un poco para arriba, pero es que lo de este año desde el principio, ¿no? Desde la Supercopa de España ya pone un ritmo, marca un nivel que los equipos tienen que seguir y a mi parecer ha sido el mejor equipo de España y casi de Europa también, ¿no? Porque llegó a la Final Four, porque el Madrid fue a tirones, al final por talento sacas partidos, pero fue a tirones, pero lo trabajado que está este Valencia, la facilidad que tiene para que todos los jugadores sepan lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Si no es uno, es otro. Si este no juega un tiempo, como pasó con Omar y Moore, de repente aparece en la final de la CB y lo hace bien. De la Rea estuvo un tiempo que no entraba mucho en rotación. Se cae Darius Thompson, obviamente, Ah, por Darius otros Thompson. motivos. Otro Claro, no ha no jugó. convocado. No, no, no jugó Darius Thompson directamente. Entonces, coge otro nivel, ¿no? O sea, creo que es un equipo donde todos van a las órdenes de Pedro Martínez, donde todos reman hacia el mismo lado y así es muy fácil. Y ayer también me gustó en la rueda de prensa que dijo que si los jugadores no creen en el sistema no hay nada que hacer. Y todos Ujú. compraban el sistema, todos compraban que es un sistema físico, de mucho ritmo, de mucha velocidad, y así le ha salido, ¿no? Porque es un entrenador, uno de los mejores entrenadores de toda Europa, que sabe y que tiene las ideas claras y que este año es que, lo hemos dicho durante todos estos meses, pensábamos que tenían un techo y se empeñaban en seguir subiendo y seguir subiendo porque al final quedaron segundos en la Euroliga, Final Four, ganan la Liga, yo creo que es la mejor temporada de la historia de Valencia. Sí, sin duda. La mejor temporada de Valencia Sí, y sí, yo creo que sí, por exigencia y por título, ¿no? Realmente es la segunda liga del Valencia, pero creo que se ha logrado de una forma mucho más sí. brillante que la lograda en la 16-17. Este título de Valencia pues llega tras otra temporada en blanco del Barça. Son ya 3 años seguidos en los que el Barça no logra ningún título de los grandes. Ayer en sala de prensa se decía medio en broma, medio en serio, que el Barça ya no gana ni la Liga Catalana, cosa que Mm, es verdad. cosa de verdad. Eh, y, sí, y hubo un jugador de los que se despedía ayer, que se despidieron muchos, se despidió Vesely. Hay que ver los otros de forma más o menos oficial, pero yo creo que hay algunos nombres tipo Paul, Billy Gómez, Miles Cale, Miles Norris, que no van a seguir. Pero Ujú. hubo uno que se llama Tomás Satoransky, que es el capitán de este equipo, y que habló y que disparó con bala porque haciendo un poquito de retrospección de los 4 años que ha cumplido aquí en el Barça y que todo parece indicar que no va a seguir más, pues se le preguntó sobre si se arrepentía o sobre si volvería a tomar la decisión de volver al Barça, ¿no? Y él habló de dos nombres que a mí me sorprendieron mucho mientras estaba hablando con él, mientras estaba grabando, que no me esperaba escucharlos. Uno estaba en el Palau y el otro yo creo que es el gran ídolo de los últimos, no sé, 10 años o 7 años del Palau. Y son Saras Jasikevičius y Nikola Mirotic, porque Tomas Satoransky dijo que desde que ellos se fueron, y eso fue hace 3 años, pues que las cosas habían cambiado mucho, habían dejado escapar a uno de los mejores, dejando que Jasikevičius se marchara del Barça. Y yo creo que fueron unas palabras inesperadas y acertadas, porque el Barça, la verdad es que está atravesando una travesía por el desierto muy dura, en la que no hay títulos, en la que no hay un rumbo establecido, en la que hay bandazos, en la que hay episodios lamentables como el caso de Urtel. No se sabe muy bien a qué está jugando los dirigentes del Barça, pero está claro que tienen que cambiar muchas cosas y no solamente a nivel de fichajes. Creo que el problema del Barça es a nivel estructural Ujú. y hay que ver cómo se arregla. Tú, Javier, ¿cómo viste estas declaraciones de Satoransky? Y si te parece adecuado hablar de los que no están después de perder la liga y quedarse en blanco. Yo, por ejemplo, ayer vi una estadística que me sorprendió, no porque no la supiera, sino porque era muy visual, ¿no? Jan Vesely y obviamente Satoransky, en los últimos 4 años
solamente han ganado una liga con el Barça. Esto es fuerte. Entonces, ¿cómo ves esas palabras del Checo? Bueno, yo creo que son inesperadas, como dices, pero que son la realidad. Al final, el Barça ha nombrado a dos de las personas más competitivas que han pasado por el Barça en los últimos años y del baloncesto europeo. Creo que esa falta de hambre, esa falta de un rumbo fijo, de saber, vale, tengo este entrenador, tengo esta estrella y vamos hacia esta dirección. Yo creo que el Barça ha ido dando bandazos porque ha ido fichando a corto plazo, con largo plazo, con cambio de entrenadores, con el sistema estructural, ¿no? También la directiva y todo. Y creo que no ha encontrado ese entrenador, esa estrella por la que tiene que construir. Sí que es cierto que Xavi Pascual ayer dijo que él estaba orgulloso de lo que había dado al Barça de competitividad esta temporada, ¿no? Sí, De darle ese alma porque creo claro, que la porque necesitaba. es que realmente él hizo todo lo que podía. O sea, a Sí. él le dieron estos jugadores, estas piezas, y los ha exprimido al máximo. Ujú. Y yo creo que a nivel de esfuerzo y de entrega, no hay nada que reprochar a nadie. Pero claro, no da, no es suficiente. Pero es que Satoransky tiene razón, ¿no? Al final define un poco lo que ha sido este Barça de no tener ideas fijas, de si este me gusta en el mercado lo ficho aunque tenga 32, 33 años, porque para el corto plazo me puede ir bien, pero no ha ido construyendo un proyecto, no ha ido construyendo una base y también obviamente si a tu entrenador, ¿no? Como Xavi Pascual, que te está pidiendo a veces fichajes, o te está pidiendo que lleguen jugadores, no le escuchas, pues poco puedes hacer, ¿no? Porque eso es conformarte, cruzar los brazos, decir, pues la cosa es así, va a ser así. Entonces yo creo que Sí, el Barça tiene que exigirse más. El Barça no puede ser un equipo de mitad de tabla, no puede ser un equipo que las cosas son así toda la temporada. Tiene que exigirse hay más que. porque están subiendo otros equipos. Sí, ese es el problema, ya no sirve, Claro, porque ya hay equipos que están aumentando el presupuesto y claro. están apretando. Hay que tener en cuenta también que ha habido un recorte salarial importante en los últimos Sí. años. O sea, la salida de Mirotic y de Sejevicius el verano del 23, ese fatídico verano, llegó con un recorte importante en la sección. Parece que el año que viene va a subir otra vez el presupuesto, pero yo creo que el Barça está en un momento clave porque tiene que reestructurar la plantilla. Hablábamos de los jugadores que van a seguir y de los que se van, y yo creo que se van a ir 7 u 8 jugadores, entonces hay que dar con la tecla. Pero yo Ujú. creo que es más Exacto. nivel de idea. No es tanto nivel de jugadores ni de perfiles, sino de saber hacia dónde vamos y hacia dónde va el club. Y cuáles son los encargados de decir, vamos a intentar lograr esto. Porque hay Ujú. equipos con menos presupuesto que han logrado más que el Barça. Entonces, no es solamente de gastar más, hay que gastarlo bien. Es que yo creo que el rumbo correcto empieza con un buen entrenador para tenerlo a futuro, ¿no? A partir de ahí empiezas a crecer, empiezas a hacer cosas, jugadores que encajen en ese sistema. No puedes cambiar el entrenador y la plantilla cada meses. Porque al final intentas adaptar a todos, cada uno hace su función, pero no tienes esa base que sí te da una seguridad para competir. Y es que otros equipos sí han ido creando esa base con el paso de los años. Entonces, ya no es el sistema de presupuesto y no es el sistema económico, sino de saber hacia dónde vas y qué quieres. No puedes conformarte con un equipo que este año ficha este, el otro ficha este. Si ganamos un título está bien, no, es el Barça. Creo que tiene que exigirse un poco más de lo que se está exigiendo. Veremos cómo va el Barça, veremos cómo cambia el Valencia, porque también hay muchos Sí, nombres que van a salir. Obviamente el de Jan Montero es uno de ellos, pero no va a ser el único. Ya te lo, te lo anticipo. Y nada, con esto nos despedimos. Despedida por todo lo grande, como no puede ser de otra forma, con este título del Valencia Basket. Tenemos algunos vídeos pendientes. Esto es una sí. despedida de Eurostep, del podcast semanal, pero tenemos algunos vídeos de estos que os gustan de notas, de rankings, y lo que se viene es uno de los importantes. Javier, muchas gracias como siempre. Un placer.